Buenas noches, ya llegamos a la lección número 27 de nuestro curso del libro de Hechos. La lección de hoy se llama El escape de Pedro y muerte de Herodes. Ya estamos en el capítulo 12 y si recordamos un poco las primeras lecciones, vamos a darnos cuenta que Hechos 1:8 nos divide el libro de los Hechos en tres grandes partes. Y el capítulo 12 es el último capítulo de la segunda sección, que es el Evangelio en Judea y en Samaria. Y en el capítulo 12 vamos a estudiar acerca de la soberanía de Dios. Y para esto vamos a hacer 4 contrastes que encontramos dentro del capítulo 12. El capítulo 12 tiene 25 versículos y aquí aparece el asesinato de Jacobo, la liberación de Pedro y la muerte de Herodes. Cabe aclarar que este Herodes que aparece aquí en el capítulo 12 no es el Herodes que aparece en el Evangelio. En el capítulo 2, Herodes que manda matar a los niños es Herodes el Grande. Luego él muere, suben sus hijos. Hay 3 Herodes que aparecen: Arquelao, Felipe y Antipas. Antipas era aquel a quien Juan le dijo que no le era lícito tener a la esposa de su hermano Felipe. También hay un Felipe II, una Agripa I, que es este que tenemos en capítulo 12, y Herodes Agripa II, que es el que aparece en el capítulo 26 de los Hechos. Así que en el relato de los evangelios tenemos por lo menos 7 Herodes, y eso es importante que lo tengamos en mente para no confundirnos, porque vemos que unos mueren y luego aparece otro Herodes. También es importante comentar que el título Herodes de Felipe, de Arquelao, de Antipas, de Agripa, fueron más bien títulos y no un nombre propio como tal, por decir César, ¿no? Entonces, por eso todos eran Herodes, ¿sale? Muy bien, dicho lo anterior, vamos a entrar de lleno a estos 4 contrastes o comparaciones que vamos a ver en el capítulo 12 y vamos a reflexionar un poco acerca de la soberanía del Señor a través de estos 4 contrastes. El primer contraste que encontramos es entre Jacobo y Pedro. Jacobo fue asesinado a espada por Herodes. Pedro tenía el mismo fin por parte de Herodes, pero el Señor lo libró. Y el contraste que encontramos aquí es que Jacobo fue martirizado, pero Pedro fue liberado. Y la pregunta es, ¿por qué Jacobo fue muerto a espada y Pedro fue liberado? Recordemos que Jacobo, Pedro y Juan eran parte del círculo más cercano del Señor Jesús. El Señor Jesús tenía grandes multitudes que le seguían. Dentro de esas multitudes había un grupo de discípulos que eran 12 seleccionados para ser sus apóstoles, y dentro de este grupo de los 12 existía un grupo más íntimo, que era un grupo de 3 personas, que eran Jacobo, Juan y Pedro. Y aquí 2 de esos 3 estaban enfrentando la persecución por parte de Herodes, que se había puesto del lado de los líderes judíos porque quería simpatizar con ellos. Él había tomado el trono cerca de 11 años. Así que, la iglesia tenía cerca de 11 años cuando él había empezado a reinar. Así que él quería simpatizar con los judíos, que eran una gran mayoría, y él pues persigue, ¿no?, a la iglesia y manda a matar a esos 2 líderes de la iglesia cristiana. Definitivamente tanto Jacobo como Pedro eran hombres piadosos, eran hombres que servían al Señor, eran hombres de oración. Y surge de manera natural, ¿por qué Jacobo no fue liberado de la espada de Herodes? ¿O por qué Jacobo no fue resucitado si el Señor resucitaba a los muertos? ¿Por qué Pedro sí fue liberado? ¿Sí? Empiezan a entrar estas preguntas y empezamos a ver los contrastes.
Estamos de acuerdo que el Señor pudo haber mandado para que Jacobo resucite, y eso no era algo imposible para el Señor, pero no sucedió. Así como Esteban, que Esteban fue martirizado y no oraron para que lo resuciten. Cuando Dorcas muere, ella es resucitada por Pedro. También el caso de Tíquico, son personas que fueron resucitadas, pero tanto Jacobo el apóstol como Esteban el diácono no fueron resucitados. Y la pregunta es, ¿por qué? Si Jacobo y Esteban estaban haciendo una gran obra misionera, estaban sirviendo al Señor, eran hombres poderosos en fe, llenos del Espíritu Santo, a diferencia quizá de Dorcas y de Tíquico, que no, en el caso de Dorcas, pues estaba sirviendo a la iglesia, pero no en un puesto o en una responsabilidad como la de Jacobo, como la de Esteban. Y en el caso de Tíquico, pues no tenemos más información, pero el hecho de que se haya dormido en una prédica me dice de que no era quizá muy apasionado, ¿verdad?, por el mensaje del Evangelio, y sin embargo ellos fueron resucitados. Esto definitivamente es difícil de entender. Y lamentablemente algunas personas, como los amigos de Job, tratan de dar respuestas sencillas a estas cuestiones y a estas preguntas. Y ellos dicen que las cosas malas siempre le van a suceder a los que no están bien con Dios, pero a los que tienen fe, las pruebas no les van a venir o no las van a dominar o no va a haber la muerte, como en el caso de Esteban y de Jacobo. Y esto no es cierto, porque no va de acuerdo a lo que nos revelan las Escrituras en el libro de los Hechos, o más bien sería ignorar la vida de Esteban, la vida de Jacobo, que eran hombres piadosos, llenos de fe, y sin embargo el Señor permitió que sufrieran esto y no los libró de la muerte. Para esto no hay una respuesta fácil, no debemos ser simplistas ante la muerte de Jacobo. La realidad es que no sabemos de manera categórica por qué el Señor lo permitió. Sin embargo, podemos confiar en Él porque Él es soberano. En la vida se nos van a presentar muchas preguntas difíciles: la muerte de un bebé, la muerte de un creyente en accidentes, o de pastores o de siervos a quienes les fallece un hijo, pierden una casa, o vienen problemas financieros a pesar de que han sido fieles en los diezmos y las ofrendas, o un divorcio, etcétera. Todo esto son preguntas difíciles de responder. Sin embargo, aquí es donde entra el tema de la soberanía de Dios. Y el Señor, al ser soberano, nos da la seguridad de que Él está al control y nada se ha salido de su control. Todo lo que sucede, incluso lo que no podemos explicar, sigue bajo el control del Señor. Y muchas veces Dios permite los tiempos de prueba, permite los tiempos difíciles para que podamos aprender ciertas cosas. Entre ello es que el Señor nos permite apreciar de una manera más profunda la bendición, la calma, los tiempos de refrigerio, cuando estos se van. Es decir, que cuando vienen los tiempos de prueba, podemos apreciar de una mejor manera los tiempos de bendición. ¿De qué manera podemos apreciar la salud sino cuando estamos enfermos? Cuando apreciamos más un trabajo, cuando nos despiden. Cuando apreciamos el valor del dinero, cuando hace falta. Cuando apreciamos el valor de la comida, cuando tenemos hambre. Entonces el tiempo de la prueba es un medio que Dios usa para que aprendamos a valorar las bendiciones que tenemos. También el Señor permite los tiempos de prueba para que funcionen como disciplina para sus hijos. Cuando hay pecado, cuando hay desobediencia, pues el Señor permite que vengan tiempos difíciles para disciplinarnos, para que aprendamos que la desobediencia nunca traerá bendición.
También el Señor permite los tiempos de prueba para que aprendamos a descansar en Él y a través de eso podamos apoyar a otras personas que necesitan recibir consolación por parte de nosotros. En el caso de Esteban aprendemos que en algunas ocasiones el Señor permite que vengan sucesos trágicos en la vida de los creyentes porque Él tiene una obra mucho más amplia, mucho más profunda en nuestra vida, en la vida de nuestra familia o en la vida de la iglesia que nosotros no podemos ver. Y en el caso de Esteban es claro que a través de su martirio vino la persecución y la persecución detonó el avance del evangelio a otras áreas. Así que en el plan de Dios había salvación de almas y vida eterna para muchos a través del martirio de un hombre. Y sin embargo, este hombre fue muy bendecido porque estaba ya en la presencia del Señor. Y aquí podemos recordar las palabras del apóstol Pablo cuando dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay otras ocasiones, como en el caso de Jacobo, donde no podemos dar una respuesta categórica, pero sí podemos descansar en la soberanía de nuestro Dios. Él está al control de todo cuanto sucede, y aquí es donde se aplica la fe y aquella palabra que dice: el justo por la fe vivirá. En tiempos difíciles debemos detenernos a escudriñar las Escrituras y ver qué es lo que el Señor nos está enseñando a través de estos 5 ejemplos o categorías de explicaciones que le podemos dar a los tiempos de prueba, que podemos apreciar de una manera más profunda la bendición, que sea una disciplina, que el Señor nos esté preparando para poder dar un mejor servicio a la congregación a través de un entendimiento de las pruebas, que el Señor tenga un plan mucho más amplio para la iglesia, la familia, nuestra vida, y en otros casos en los cuales solo podemos descansar en la soberanía de Dios, porque Él es sabio y Él es bueno. En Hechos capítulo 12, Lucas escribe 2 versículos sobre Jacobo y 16 sobre Pedro. Esto nos muestra que es sabio pasar la mayoría del tiempo pensando en las cosas buenas que Dios hace y dejando en sus manos aquellas cosas que no podemos explicar. Este es el primer contraste donde vemos la soberanía de Dios. El segundo contraste es entre la parte de Pedro y la parte que le toca a Dios. O sea, el trabajo que nos toca a nosotros y el trabajo que le toca al Señor. Recordemos que Pedro siempre fue un hombre muy impulsivo y él era muy arraigado a las costumbres judías y le llevó mucho tiempo aprender que todos los alimentos eran limpios delante del Señor. Años después, de hecho, Pedro todavía no había aprendido esa lección y se negó a comer lo que el Señor le había dicho que coma. Recuerdan en Hechos capítulo 10, aún no había comprendido esto de los alimentos, pero Pedro aprendió a confiar en Dios paso a paso. No sé si se acuerdan en Lucas capítulo 8, cuando la barca se estaba hundiendo y Pedro se preocupó porque la barca se hundía y le dijo: Señor, levántate, sálvanos que perecemos. Ahora ahí Pedro se preocupó. Sin embargo, el Señor reprendió el viento y hubo una calma profunda. Ahora, aquí en Hechos 12 observamos un Pedro completamente diferente, que decidió dormir entre 2 soldados mientras él estaba sujeto a las cadenas en la cárcel. Seguramente no estaba cómodo y definitivamente la situación era totalmente adversa. Sin embargo, en esta ocasión él no reaccionó como aquella ocasión en la barca, o no reaccionó como cuando Jesús fue apresado quitándole la oreja a Malco, sino que reaccionó de una manera completamente diferente. Y es que ese Pedro, que una vez estuvo preocupado por las circunstancias, aprendió a poner su confianza en el Señor y a descansar en Él. Así que lo que hizo fue simplemente dormir.
Eso fue lo que hizo, y él aprendió que si Dios quería librarlo, lo iba a hacer. ¿Cómo? No sabía cómo, pero el Señor lo iba a hacer. Y si Dios había determinado llamarlo a su presencia, tal como sucedió con Jacobo, no había nada que él podría hacer. Así que él oró, durmió, y en el verso 7 vemos lo siguiente. Dice la palabra: de repente una luz intensa, noten la palabra intensa, iluminó la celda, y un ángel del Señor se puso frente a Pedro, enfrente. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo rápido: levántate. Quiero que notes que el ángel se apareció, una fuerte luz iluminó las celdas, estaba enfrente de él, y sin embargo Pedro estaba durmiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que él estaba descansando, simple y sencillamente estaba descansando en un sueño profundo, sabiendo que Dios estaba al control de su vida, que si el día siguiente él era ejecutado, eso estaba en la voluntad de Dios. Pedro había aprendido a ver la diferencia entre lo que le correspondía a él y lo que le corresponde al Señor. Salir de la cárcel no le correspondía a Pedro. Eso estaba en la soberanía de Dios. Y Pedro lo había aprendido. ¿Se acuerdan cuando Jesús lo llama a caminar en el mar? Pedro dio el paso, ¿verdad?, para poder caminar. Jesús le dio el poder para hacerlo. Pero hay una parte que Pedro tenía que hacer, que era poner sus pies sobre el agua. Y aquí la parte de Pedro era ponerse de pie. Nota lo que sucede. Dice la palabra en el verso 7: el ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo rápido: levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Quiero que notes la secuencia, que el ángel le fue dando instrucciones y Pedro fue obedeciendo. Y después de cada instrucción, el ángel que Pedro obedecía, el ángel le daba otro y Pedro respondía, y así fue la secuencia. Y esto nos ilustra cómo las órdenes que Dios nos da necesitamos obedecerlas para que podamos ver la obra completa de Dios. Y también nos muestra que hay una parte que nos toca a nosotros. El ángel no le puso su abrigo a Pedro, el ángel no le puso sus sandalias a Pedro. Pedro no despertó y tenía las sandalias en sus pies. Las sandalias estaban a un lado y era responsabilidad de Pedro ponérselas y abrigarse y salir. Y esto ilustra de una manera muy hermosa la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios y la parte que le toca al Señor. El Señor hizo que las cadenas cayeran, el Señor hizo que la reja se abriera, etc. Pero Pedro fue quien se puso las sandalias, y fue Pedro quien se puso de pie, y fue Pedro quien se abrigó. Eso no lo hizo el Señor, porque siempre la obra de Dios así funciona. Hay una parte que nos toca a nosotros y lo demás le toca al Señor. El Señor no va a abrir la Biblia por ti. El Señor no te va a levantar temprano para que tengas tu TCD, ni te va a pedir el Uber para que vayas a la congregación porque está lloviendo. Esa es nuestra parte. Y cuando nosotros hacemos nuestra parte, entonces el Señor añade la bendición. Así funciona la obra del Señor, ¿sí? Así que nosotros necesitamos hacer nuestra parte y dejarle la parte que le toca a Dios y descansar en Él. Esto es la soberanía de Dios, de que Él está al control, y sin embargo, en ese control el Señor siempre nos va a llamar también a hacer una parte conforme Él nos vaya indicando, pero siempre descansando en Él. El tercer contraste que tenemos en el capítulo 12 es en nuestra débil fe y en el fuerte amor de Dios. María, la madre de Juan Marcos, era una persona que tenía bastantes recursos. Ella vivió en una casa grande y tenía, por lo menos lo que la Biblia nos enseña, una empleada. Y entonces eso nos habla de que pues
ella era una persona con mucho recurso. Dice la palabra que la gente se reunió en su casa para orar por Pedro. En Hechos 12:12 dice la palabra, cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Noten ahí la palabra muchos, es decir, era un lugar grande y ahí se había reunido la iglesia en un solo lugar para orar. Y esto nos ilustra que hay tiempos en los cuales como iglesia debemos reunirnos para orar. Hay momentos cruciales, hay momentos de prueba en los cuales es imprescindible que la iglesia se una en un solo lugar para orar. La fe de esta iglesia unida era débil e imperfecta, pero con la poca fe que tenían, ellos practicaban lo que habían aprendido y era la oración para que Dios ayudara a Pedro. Y Dios contestó a esta fe imperfecta y débil y dejó libre a Pedro. Es así como llega a la casa de María, toca la puerta, pero noten esto, la iglesia estaba orando para que el Señor ayude a Pedro. Estaban orando, estaban clamando, estaban pidiendo. Dios hace el milagro y cuando Pedro se para en la puerta, ellos no lo creen. ¿Les suena algo parecido? Muchas veces, amados, Dios usa una fe tan imperfecta, tan débil, y responde a la oración y nos muestra su gloria. Y sin embargo, cuando vemos el milagro, ¿qué hacemos? No lo creemos, racionalizamos, pensamos que no fue Dios, que fue casualidad. No funciona así. Dios hace el milagro y Él quiere que lo creamos. Y aun si nuestra fe no es fuerte o sentimos que tenemos una fe tan débil, nosotros tenemos que usar esa pequeña fe y ponerla en práctica a través de la oración, confiando en que el Señor tiene la respuesta correcta y sabiendo que la oración es una fuerza poderosa a través de la cual podemos aprender a cambiar las circunstancias en tiempos de crisis. La oración hace cambios y la oración trae soluciones. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y aquí el contraste básicamente está entre la débil fe de la iglesia, la imperfecta fe de la iglesia, y el grande amor de Dios por su iglesia imperfecta. El Señor no espera una fe perfecta, pero sí espera una fe sincera. Y ese gran amor que el Señor tiene por nosotros es lo que mueve su mano para respondernos y para que podamos ver su obra mediante la oración. La oración, familia, es como un vidrio, como una lupa que permite que la luz del mundo se enfoque en un problema terrenal. Cristo siempre está brillando, pero obra mediante la oración. A veces abandonamos la oración demasiado pronto. No sabemos por cuántos días los creyentes habían orado por Pedro, pero mientras lo hacían, el poder de Dios obró mediante las oraciones. La oración es como esa lupa donde el Señor Jesús es el sol, es la fuerza que siempre está brillando, y la lupa enfoca ese poder de Dios, pasa a través de la oración y se enfoca sobre una planta o sobre una hoja y la consume y la quema, ¿no? Así es lo que hace la lupa. Entonces la lupa, la oración, concentra el poder de Dios para romper un problema, para vencer una situación, así como la lupa lo hace a través de esta fuerza que viene del sol. Entonces debemos aprender a confiar en el gran amor de Dios a pesar de nuestra débil fe.
Por último, encontramos al final del capítulo 12 el contraste entre un rey muerto y una palabra viva. Herodes mató a los 4 guardias en vez de matar a Pedro. El rey se sintió avergonzado y salió de Judea dirigiéndose hacia Cesarea. Ahí tenía otro palacio. ¿Sí? La gente de Tiro y Sidón habían estado peleando con Herodes, pero algo causó que buscaran la paz. Recordemos que Pablo y Bernabé habían viajado a Judea llevando una ofrenda. Los creyentes de Antioquía enviaron alivio para las víctimas del hambre. Probablemente la gente de Tiro y Sidón estaba sufriendo también por el hambre. Así que estas dos ciudades ubicadas entre el mar de Galilea, el mar Mediterráneo y las montañas de la Palestina, estaban buscando también reconciliarse para tener una provisión de alimentos que venga desde Judea. Así que muy seguramente había escasez de alimento y ellos tenían que hacer la paz con Herodes para que él pudiese suplir esta necesidad. Así que el día del encuentro llegó. Estamos en el verso 21 del capítulo 12. Dice: y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. Herodes se preparó, se vistió, se sentó en su trono y veamos la reacción en el verso 22. El pueblo le dio una gran ovación gritando: es la voz de un Dios, no la de un hombre. Aquí surge una pregunta que podemos hacernos. ¿Será que verdaderamente el discurso de Herodes fue elocuente, así tremendo, que la gente de manera sincera estaba diciendo es la voz de un Dios? ¿O será que la gente estaba solo apelando al orgullo de Herodes y lo adularon de esa forma con el interés de conseguir el alimento que necesitaban? Realmente yo creo que estas personas no eran sinceros, sino que estaban, como dicen por ahí, echándole la barba a Herodes, apelando al orgullo de este magnate. Y vemos nuevamente cómo obra el Señor de manera soberana ante un enemigo de la iglesia. Y lo decíamos en alguna lección anterior, que Pablo también era un enemigo de la iglesia, a quien Dios pudo haber fulminado, y sin embargo no lo hizo, decidió llamarlo para ser apóstol del evangelio. Pero en el caso de Herodes, el Señor no manda a un apóstol para predicarle o para que se convierta, sino que manda un juicio inmediato y consume la vida de Herodes. Dice la palabra que Dios envió un ángel para herir a Herodes. Josefo, el famoso historiador judío, agrega detalles sobre este suceso. Dice que Herodes vivió por 5 días más con gran dolor en el vientre, y este hombre lamentablemente solo reinó durante 3 años. Los gusanos se comieron a Herodes y murió. Lentamente su cuerpo se volvió polvo. Y en contraste, vean lo que dice el verso 24. Dice: mientras tanto la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Esto nos muestra que el cuerpo se secará. Nuestra gloria en esta tierra puede ser consumida en cualquier momento, pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Así que no importa cómo o qué suceda o qué hagan los opositores a la fe, Dios es soberano y Él puede llamarlos a salvación o emitir un juicio sobre sus vidas, pero nunca podrán vencer contra una palabra viva.